Ay, perdón, mentico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no veo el nombre. Sí. Bueno, pero no puedo yo manejar aquí para silenciar, pero bueno. Amado Dios y Padre Celestial, bendito desde el cielo, te damos muchas gracias, Dios y Padre Todopoderoso, por este día que tú nos das. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno y bueno en gran manera con cada uno de nosotros, Señor, Padre, y nos has permitido despertar para ver la luz de un nuevo día, Señor, y podernos reunir en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por todos estos amados, bendito Padre, que han venido, Señor, solícitamente, Señor, en esta convocatoria a estas tus clases, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Padre mío, gracias, 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 Señor, por tu amor y tu grande misericordia, Señor, por tu cuidado, tu favor, Señor, tu provisión, Señor, gracias, bendito Dios, Padre Santo, porque hemos podido despertar, Señor, sobre una cama, Señor, cómoda, teniendo cobijitas, sábanas, bueno, dependiendo en el lugar que nos encontremos, Señor, amado Dios, pero igual hemos dormido y despertado cómodamente, Señor, hemos tenido un techo donde refugiarnos, bendito Padre. Para algunos, Señor, Padre, han tenido alimento, Señor, de desayuno, Padre, para otros han querido hacer ayuno también. Gracias, bendito Padre, porque hasta eso, Señor, podemos decidir, bendito Padre. Gracias, amado Rey, porque tú nos das ese privilegio, bendito Dios, porque tal vez muchos ya se han levantado, han encontrado agüita, Señor, en sus duchas, jabón, Señor, elementos de aseo, Padre. Gracias, Señor, ropa para vestirse, Señor, otros tal vez sigan descansando, Señor, amado Dios, recuperando fuerzas, Señor, de actividades de la semana. Gracias, mi Rey, gracias, Señor, porque tenemos, Señor, la oportunidad, Padre mío, de que sea que hagamos una cosa u otra, Señor, Padre Santo, todo nos ayuda bien, todo nos ha beneficiado y todo ha sido de bendición de la que tú has traído a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los amados, bendito Padre, que han estado pendientes, Señor, Padre Santo, que han estado repasando, Señor, que te han estado pidiendo, Señor, Padre mío, porque tú, Señor, los formes, los capacites, les instruya, les enseñes, bendito Dios. Hoy estamos todos aquí reunidos, pidiéndote lo mismo, Padre mío, porque necesitamos de ti, porque sin ti nosotros no somos nada, no somos quién, Señor, Padre mío, solo por la obra poderosa y santa de tu Hijo Jesús, tú nos haces las personas, Señor, que hoy, Señor, somos, porque ya no somos igual que antes, bendito Padre. Gracias, Padre mío, por venir a buscar y hallarnos, bendito Padre, a través de la obra de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque aquí, Señor, estamos porque tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos has traído. Y cada uno ha oído, Señor, la convocatoria y cada uno ha oído la invitación y ha prestado atención, amado Dios, y ha dispuesto su voluntad para ingresar, para estar contigo, para estar unánimes juntos. Bendito Padre, gracias, gracias, mi Rey, porque sin ti nosotros no haríamos nada. Nadie te busca, Padre, tú nos buscas a nosotros, Señor, porque dice tu palabra que no hay quien busque a Dios, Señor. Tú nos has buscado, tú enviaste a tu Hijo Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gracias por hallarnos, gracias por tenernos en este día, hora, momento y lugar de cada uno, Señor, en nuestras vidas, en donde nos encontramos, en nuestras casas, en los cuartos, Señor, Padre Santo, en el escritorio, con nuestras computadoras, celulares, Señor, o los dispositivos de contacto, Padre. Muchas gracias aún por permitirnos tenerlo, Señor, y entrar por estos medios, Padre. Gracias, gracias por enseñarnos aún, Señor, a manejar, Señor, todas estas cosas, Padre. Gracias, bendito Dios. Te rogamos que en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, seas tú usándolo, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que toda la enseñanza que
tú tienes hoy para nosotros halle cabida en nuestras mentes y corazones, para que podamos oír con fe, para que podamos crecer a la estatura de ese varón perfecto, Padre Celestial, para que podamos seguir las pisadas del Maestro. Por favor, te lo rogamos, que todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas que enseñó tu Hijo Jesús queden selladas en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos ponerlas por obra, Señor. Por favor, amado Dios, recibir las advertencias, Señor, recibir las indicaciones y asimismo poder enseñar con sabiduría a todos aquellos que las necesitan, como nosotros también las necesitamos. Gracias, mi Rey. Llena este vaso, Señor, que sea un vaso de honra para ti, que no sean palabras persuasivas de humana sabiduría, Señor, sino con el poder tuyo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, me dispongo para que tú obres, para que tú hables, para que tú nos instruyas, para que tú nos lleves a toda la verdad conforme a tus santas escrituras. Eres tú el dueño, Señor, de esta vida, de estas palabras, Señor, de toda ciencia y todo conocimiento, y así se ha hecho, Señor, llenando, usando esta boca, Señor, Padre Santo, para la gloria y la honra tuya, Señor, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por siempre, Señor. Así lo recibimos hecho y así lo creemos para gloria y alabanza de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pedimos, Señor, que también bendigan la vida, por favor, hoy y ahora, de Marta Patricia Cruz y de todos aquellos, Señor, que tal vez, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes, Señor, que tú les das un día más, un año más de vida, Señor. Padre mío, que podemos festejar, que sabemos que ha pasado un año más y tú nos has tenido, nos has sostenido, nos has ayudado, nos has traído, nos has capacitado, nos has formado, Padre. Y que hasta aquí, Señor, la gloria y la honra te pertenecen. Gracias por esta vida, la bendecimos en tu nombre, Padre mío, porque tú, Señor, bendices a todo aquel que has traído, Señor, para vida, Señor, porque ha pasado de muerte a vida por la obra de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, gracias, Señor, por la vida de Marta Patricia Cruz, Señor, Padre Santo, y gracias, Señor, por la parentela cercana y lejana, por aquellos que la aman, que ya sea de luz, Señor, para su casa y cada uno también de los que estamos aquí, Señor, seamos luz que alumbre, Señor, no bajo la cama, sino luz puesta, Señor, sobre la mesa, Padre Santo, para que alumbremos a todos los que están, Señor, a nuestro alrededor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, como hemos orado, así lo recibimos hecho para gloria y alabanza de tu nombre y beneficio nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a lo que vinimos, que es, estábamos viendo ¿qué tema? La oración. La oración. La oración. Bueno, por favor, me avisan cuando ya tengan la imagen. ¿Ya lo tenemos? Todavía no apareció, Está pero sí cargando. compartir la Ok, función. listo. Ups, uy, está demorado. Listo. ¿Listo? Listo, Sí, ya se ve. listo, hermana Claudia. Muchísimas gracias. Permítanme, corro aquí la cosita. Entonces, como ya habíamos hecho el repaso, la idea es hacer el repaso para no devolvernos de la oración. En sí, la oración es ¿qué? Pedir. Pedir. Muy bien. Ese es lo más importante que tenemos que saber, que la oración es pedir. Pedir al Padre en el nombre de Jesús lo que se necesita, planteando una solución en voz audible, planteando una solución, pidiendo con fe, con acción de gracias y declararlo, creyéndolo hecho, declarándolo con un amén, ¿cierto? Quedamos aquí en las clases de oración, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Bueno, señor. vamos a ver las clases de oración. Entonces, vemos la primera clase de oración, que es la oración preventiva. Esta oración preventiva es la que se hace, la oración que se hace para evitar el peligro, el daño, la enfermedad, la escasez, la necesidad, ¿cierto? Entonces, esta oración se hace antes de que todo acontezca. Por eso debemos
si estamos orando sin cesar, quiere decir que nosotros estamos haciendo oraciones preventivas, ¿sí? Decir, estamos suplicando porque Dios nos guarde antes de cualquier prueba. Por eso es que debemos hacerlas con el entendimiento, con la sabiduría de Dios, que el Señor nos guíe, que nosotros siempre tengamos a mano el hecho de poder no hacer vanas repeticiones, como dice la Escritura y el mismo Jesús lo decía, vanas repeticiones que algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Que piensan, dice que por su palabrería serán oídos. Nosotros no debemos llegar a ese punto, porque de pronto estamos, Señor, te damos gracias por este día, Padre, gracias, bendícenos, guárdanos, protégenos a mi hijo y a mi hija que van a salir a la universidad o que van a ir al colegio, bueno, en el nombre de Jesús, amén. Y al otro día, Padre, buenos días, te pedimos, Señor, que por favor tú nos guardes. Entonces, sí, entonces sí, se está orando por el día, pero no se ha variado por decirlo así, perdónenme que diga así, el menú de la oración. Qué terrible, nos acostumbramos a hacer esa vana repetición, esa vana repetición. Hay muchas cosas por qué pedir, ¿sí? Hay muchísimas cosas por qué pedir. Por eso, a este punto debemos pedirle también al Señor que nos dé un espíritu de oración, que nos enseñe cómo orar. Porque nosotros, por eso dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero para eso tenemos que pedir. Hasta eso, para poder orar tenemos que pedir, ¿sí? Saber cómo pedir. Padre, no tengo ni idea. Yo estoy aquí aprendiendo unos pasos. Listo. Señor, ya lo sé. Sí, ya los conozco aquí, ya están escritos en mi cuaderno, bueno, en el conocimiento. Pero ahora necesito ponerlos en práctica, necesito tener oraciones inteligentes, no las sé hacer. ¿Me enseña? ¿Sí? Padre, por favor, ayúdeme a cómo se hacen las oraciones preventivas. Entonces, instrúyame, guíeme, porque quiero hacerla, ¿sí? Entonces, por eso Jesús siempre, cuando dijo en San Mateo 26:41, que él convocó a los discípulos a la oración ya antes de que aconteciera que iba a ir a la cruz, ¿sí? Sus padecimientos, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. De hecho, él venía orando cada día, cada madrugada, se acostaba muy tarde, oraba, cuando estaba con los discípulos les enseñaba, pero después se retiraba y se iba a orar, por cuanto él estaba dependiendo todo el tiempo del Padre. Él dependía en la condición, ¿sí? De Dios el Padre, dependía de él y buscaba la voluntad del Padre. De hecho, pues él fue el que enseñó en la oración modelo, como vimos en la clase pasada, que le dijo, no nos metas en tentación, ¿sí? Según la traducción que dice ahí, ¿sí? Pero dice, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes ceder ante el mal. Hay otras traducciones, ¿sí? Entonces, y dice, y líbranos, no nos dejes ceder ante la tentación y líbranos del mal. Entonces, él está ya de antemano enseñándonos a esas oraciones preventivas. Por eso, en San Juan 17, vamos a ir a San Juan 17. San Juan 17 es el mejor ejemplo de la oración que hizo Jesús. Es maravilloso leer ese capítulo, es espectacular, a mí me encanta porque Jesús, cuando lo vayan a leer, dice, una de sus partes en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, ¿sí? Él estaba orando al Padre, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, aunque él ya no se había ido, ya sabía que él no se había ido al cielo, él sabía que se tenía que ir y ya no iba a formar parte del mundo. De hecho, ya estaba entregando todo el trabajo que había hecho. Por eso él dice estas palabras, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre. Él estaba orando por ellos. Ellos ni siquiera se estaban tal vez dando cuenta de repente que él estaba clamando por ellos, que los guardara. Estaba haciendo una oración preventiva. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cierto? Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. De hecho, aquí nos incluye a nosotros. Vamos a ver por qué. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. También pide porque tengan cumplido el gozo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? De antemano ya le está diciendo que ellos no son del mundo, ¿sí? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Está hablando de santificar con los que él estaba. Santifícalos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Mire que aquí nos incluye, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. A mí esto me reargulle, me compuje un poco, es porque ahí estaba metida mi nombre, ahí estaba metida yo, ahí estaba metido usted, ¿sí? Y dice, también, no ruego solamente por estos. Él rogó, en su boca estaba el ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sabía usted hoy el tesoro que usted tiene por el hermana, por el ruego de Jesús? El ruego de Jesús. Jesús rogó por cada uno de nosotros, qué lindo. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Porque dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él quería que usted y yo, mi amado, estuviéramos y fuéramos uno con el Padre, ¿sí? Y así hizo una oración preventiva. Si esa oración no ha tenido efecto, se ha tenido. O sea, si usted cree que esa oración no ha tenido efecto, se ha tenido. Poderosa. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y gracias a Dios porque estamos aquí, ¿sí? Yo de hecho también alguna vez le decía, pero ¿por qué me escogió a mí? Mira, tanta gente allá afuera, tanta gente. Pero cada vez que leo esta palabra y hoy que la leo de nuevo, vuelvo y digo, me compuje mucho y me dan muchas ganas de llorar porque veo la misericordia de Dios, de que yo esté ahí y que Él desee que yo sea uno con el Padre, que usted sea uno con el Padre. ¿Sí? Y dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Qué belleza! Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Él oró para que nosotros seamos perfectos en unidad. Y para que el mundo conozca que Él ha sido enviado. Por eso usted y yo hoy estamos aquí capacitándonos en la formación, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, para que nosotros le mostremos al mundo que sí hay un Dios, un Jesús maravilloso que entregó toda su vida en rescate, como lo hizo con nosotros en rescate por ellos. Porque todos necesitan como usted y yo lo necesitamos. ¿Sí? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Los ha amado, hermanos, usted lo ama, me ha amado a mí. Y le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, Él dice, quiero que donde yo estoy, perdónenme, también ellos estén conmigo.
Le está pidiendo por usted y por mí, para que nosotros estemos con Él. ¿Mm? Dice, también ellos, para que también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús quiere que nosotros estemos con Él. Wow. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Que así se ha hecho. Que nosotros conozcamos a Jesús, que Él ha sido enviado para todas estas maravillas, porque Él era el primero interesado en usted y en mí. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que Él pidió para que nosotros tengamos también ese amor, esa unidad, ¿sí? Por eso esa oración preventiva es tan maravillosa. ¿Qué más ejemplo que ese? ¿Qué más ejemplo que el mismo Jesús enseñándonos? No, eso no tiene precio, no tiene uno cómo pagarlo. O sea, ¿qué más oración dijera uno que más quiere que le hagan? Pero de todos modos hay que hacerla por cuanto él fue el que dijo que velemos y oremos, ¿sí? Y de hecho, por eso Él da el testimonio y el ejemplo. También tenemos la oración curativa. La oración curativa es la que se hace para pedir sanidad. En este punto, de hecho, no tenemos ejemplos como tales de Jesús, que haya hecho oraciones como tales, Él simplemente envió la palabra, pero desde Génesis, en Génesis y en el Antiguo Testamento sí tenemos ejemplo de esa oración curativa, cuando dice que y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Sí, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer, por cuanto él oró y pidió por la sanidad de su mujer, ¿cierto? También tenemos números 12 al 13, que dice, no quede ella ahora, Moisés. Bueno, se trata de Moisés, que estaba cuando su hermana y ellos pues hablaron mal de su hermano, entonces le vino calamidad a su cuerpo y dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne porque a ella le dio lepra. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Sí? Y así fue que aconteció y fue sana María por cuanto había acontecido que ella se había llenado de lepra en su cuerpo. Por eso a esa oración se le llama oración curativa. Y tenemos la tercera, que es la oración de veras. De hecho, esta oración debe hacerse de todo corazón, cualquiera que ésta sea, pero nos ayuda a entender que como dice Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Sí? Si nosotros queremos que el Señor esté tan cerca de nosotros, tan íntimamente pegado a nosotros y nosotros pegado a Él, a esa fuente, debemos hacerlo de veras, de todo corazón, ¿cierto? Por eso también en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo que Jesús dio, ¿sí? El cual decía y hablaba del publicano, ¿sí? Del escriba y del publicano. Y tomamos esta parte del pedazo del publicano que el escriba decía que, Señor, yo no soy como que el publicano dice, estando lejos, el escriba, entonces, estando ahí mirando, les ruego el favor, mis hermanitos, que si mantenemos cerrados los micrófonos, les agradezco mucho para que no haya interferencia. Muchas gracias.
muchas gracias. Entonces, ¿qué? Los micrófonos, les agradezco. Sí, revisemos si tenemos los micrófonos apagados. Listo, listo, gracias, gracias. Ya que no oigo nada por allí. Bueno, entonces dice el fariseo, perdón, él dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿cierto? Él habla, ay, yo no sé por qué puse el 13, pero aquí lo podemos corregir y ponemos el 11, ¿sí? Entonces dice, pero no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago, lo que gano. Y él se estaba enseñoreando, pues él no estaba haciendo como decir la oración, sino aún estaba mostrando era lo que él hacía, ¿cierto? Dándose publicidad de él mismo. Pero dice, ya en el 13, dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Por qué? Porque este varón se humilló, ¿sí? Lo quiso hacer de todo corazón. Él reconoció que era un pecador. Él reconoció que necesitaba de Dios. Por eso Jesús dice, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Sí? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús vio que este varón estaba haciendo una oración de veras, una oración de todo corazón, con toda humildad. ¿Sí? Por eso esa oración de veras también tiene unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos de esta oración de veras? Orar sinceramente, ¿sí? Orar sinceramente. Aquí tenemos un ejemplo de esa sinceridad. Cuando, o sea, un ejemplo de cómo nos guía a hacerlo de veras. En 2 de Crónicas 6:29 al 31 nos dice así, dice, toda oración y ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Esto lo estaba dirigiendo este varón que estaba aquí diciéndole al pueblo cómo debía hacer esa oración sincera delante de Jehová Dios, ¿sí? Y le decía, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oración sincera descubre lo que hay en el corazón, muestra la llaga, el dolor que hay dentro. No se pone con pañitos, ¿sí? Por encima, ni a adornarla, ni a poner palabras adornadas, ni a dárselas de muy espiritual. No, la persona que viene, ¿sí? Habiendo conocido su corazón, ¿sí? Y la llaga en su corazón, entonces esta persona puede recibir lo que va a pedir. Dice, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces, aquí eso es lo que debe tener una oración sincera, conocer la llaga, ¿sí? Conocer el dolor, lo que haces cuando nosotros oramos por nosotros mismos y si tenemos un dolor inmenso y una situación muy difícil, ¿qué hacemos? Pues venir y llorar y suplicar y todo, pero como me llamó la atención
hermana que está dentro del grupo de la oración de 3.000 obreros, ella daba un testimonio muy bonito y decía que no me acuerdo, bueno, era un muchacho, algo, tenía una situación y le habían pedido el favor de que orara por él. Pero entonces ella, dijo, se me olvidó que yo dije que sí tenía que orar. Y entonces ella empezó a orar, pero de repente dice que el Espíritu de Dios, sí, como que le habló, ahí oyó esa voz allí en su mente y le decía, oye, ¿tú estás orando de verdad? Y si fuera tu hijo, ¿tú orarías así? Y entonces ella dice que a ella le sorprendió esa exhortación que oyó ahí y entonces ella lo que empezó fue a pedir perdón y a decirle, ay Señor, no, no, perdóneme. Y empezó a orar y empezó a orar y dijo, no Señor, entonces enséñeme a usted a orar como conviene por este muchacho, ¿sí? Porque tiene una necesidad tremenda. Dijo, si te pidieron que oraras, es porque el joven necesita. Y entonces ella ya en esa oración ya entró, pidió perdón y pues empezó a compungirse y a orar con llanto y el Señor le hizo saber, dijo, esa es la oración que yo quiero para que cuando tú ores, ores como si fuera de tu propia familia, ¿sí? Ores como si fuera tu propio hijo. Y entonces, por eso ella quiso compartirnos y me pareció muy bonito, porque a veces nosotros, sí, ¿verdad? No, ni 5 minutos, dijo, ¿verdad que tal persona, la vecina me dijo que orara por su hijo? Sí, por favor, proteja a Camilo, sí, que ella pidió por oración, Señor, guárdalo, y porque tú lo ayudes y entonces pueda salir bien de la universidad, no lo sé, cualquier cosa, estoy haciendo un ejemplo. Y ya, entonces ya por motivos de conciencia, entonces ya creemos que quedamos bien y bueno, entonces pues para no sentirse uno culpable. Pero no, la oración sincera es, por eso repito, es conociendo la llaga y el dolor, no solamente el mío, sino aún de las otras personas. Por eso tenemos que hacerlo de todo corazón, aún viniendo como si fuera como la conversión con ayuno, lloro y lamento. También dentro de estos requisitos es pedir con fe. Ya habíamos visto que pedir con fe, pero eso es para identificar la oración de veras, ¿sí? Cuando dice en Santiago 1:5-7 que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Esa es una oración de veras, ¿sí? Es una oración en la cual yo estoy creyendo, ¿sí? Y no dudo de nada de lo que he dicho, no dudo de nada de lo que estoy pidiendo, ni una sola palabra, ¿sí? Porque dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, como que un rato sí, un rato no, me voy para allá, me inclino para acá, ¿sí? Y es terrible. Dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense, es como dice, oiga, no se confíe en usted mismo, pilas con lo que está haciendo, ¿sí? Ojo con sus pensamientos, ¿sí? No se engañe, ¿sí? Entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. De manera que eso será un estorbo para que no podamos recibir. Y también en Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Ya estos versículos, aunque los hemos tenido aquí, los hemos visto en la oración, también los retomamos de nuevo en esta oración de veras, ¿cierto? También tenemos la oración que hizo Ana, ¿sí? Esa es una de las oraciones más bonitas en el punto en el cual pues ella demuestra todo lo que hizo con el dolor en su corazón, con la necesidad que tenía, ¿cierto? Demostrando que necesitaba de Dios, ¿sí? Y que pues venía, ¿sí? Con lloro, con lamento, con súplica. Por eso aquí habla, dice que Ana
venía con su esposo, ¿sí? Ahí con su esposo Elcana, ¿sí? Y venían a Jerusalén y daban sacrificio a Dios, ¿sí? Y venían y hacían ese rito. Entonces, pero Ana, el Cana tenía dos mujeres, que era Ana y Penina, ¿sí? Ana no había podido tener hijos, ¿sí? Entonces dice que cada año cuando subía a la casa de Jehová, esta mujer, la rival Penina, irritaba a Ana, dice que la irritaba, la molestaba, qué feo, ay, qué fastidio, ya me va a empezar a decir cualquier cosa, ¿sí? Por lo cual dice que Ana lloraba y no comía, porque pues Penina sí tenía hijos, pero Ana no. Y mire que está mostrando la condición de ella, que estaba irritada, ¿sí? Que lloraba y no comía, ¿sí? Y hay gente no, nosotros como personas, pues nos encontramos en situaciones difíciles, ¿sí? Tal vez sí lloramos como nos pasa, le pasó a Ana, y algunos no comen o a otros comen demasiado por la ansiedad y tienen la situación y no saben qué hacer, pero aquí muestra que ella lo que hizo en último momento es que aún el Cana, como les dije la vez pasada, dice, y el Cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Entonces, como para él de pronto le parecía una cosa relajada de que ella no tuviera hijos, pero él le dice, ay, mujer, como, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora tanto? ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y eso es como, para uno, para mujeres, como para cogerlos y retorcerlos un poquito, como diciendo, dice, pero bueno, ¿qué le pasa? Si yo tengo dolor en mi corazón, ¿usted por qué me pregunta eso, no? A este tiempo uno armaría pues el volante, ¿cierto? Pero esta mujer le dice que este varón sigue con sus preguntas, tal vez podrían ser para nosotros de pronto las mujeres un poquito imprudentes, ¿no? Porque le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y le dice, wow, le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Qué increíble, ¿no? Entonces, bueno, entonces dice, y se levantó Ana, después que ya hubo comido y bebido por causa de lo que le dijo su esposo en Silo, y dice, y mientras ella ya estaban en ese lugar, en Jerusalén, ¿cierto? Haciendo voto, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella se fue allá, ¿a qué? Dice ella, con amargura de alma. Ya no venía súper alegre acompañando al esposo y diciendo, y a pesar de tremendas preguntas que le hace, y ella toda fastidiada, molesta, incómoda, llena de amargura en su corazón, dice, y dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. No es que lloró una gotica ahí que le salió abundantemente, o sea que ya derramó todo su corazón ahí, ¿sí? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares, si le dice, y si te acordares de mí, porque ella creía que Jehová Dios se había olvidado de ella. Entonces, tras el hecho, no tenía solo la aflicción del hecho de no tener hijos, sino ella pensaba, ¿sí? Ella pensaba dentro de sí, en sus pensamientos confusos, en ese dolor, en el corazón, en esa llaga que llevaba, ¿sí? Le dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Porque por favor, Señor, por favor, dígnese de mirarme, ¿sí? Como que, mire, aquí estoy, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en un momento también, como ella venía con esa amargura, aún ella estaba viendo que su esposo ni siquiera le estaba viendo la aflicción. Porque el hombrecito va y le pregunta, pero ¿por qué llora, mujer? ¿Pero qué le pasa? Pero sí, porque se amarga de esa forma, no soy mejor yo, ¿sí? Pero él no sabía la intensidad el deseo que ella tenía en su corazón de tener un hijo, ¿sí?
¿sí? Y lo tuvo tal vez en poco y el hombre ni siquiera se dio cuenta. Les ruego el favor, mis amados, que cerremos los micrófonos, por favor, para que no haya interrupción, interferencia. Si revisamos, revisemos los dispositivos, gracias. Entonces dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Entonces, no solamente regó sus lágrimas, ya hizo voto, ¿cierto? Le pidió al Señor así con toda esa aflicción, pero eso lleva tiempo, porque uno lleva tiempo, cuando uno está echando lágrimas tremendamente, es un momento intenso, o sea, no es que vino y ya, no, dice abundantemente es porque se derrama totalmente y llora y sale moco y todo, perdón la expresión, sí, pero es así, ¿sí? Y la lágrima y aún hasta la saliva, por cuanto uno se llena de esa agua, se llena, se llena, se llena. Y no sabe ni respirar, ¿sí? Porque la aflicción de ella era tan tremenda, ¿sí? Y dice, mira la aflicción, ella estaba muy afligida. Y te acordares de mí, por favor acuérdate. Y no te olvides, no te olvides. Ella le estaba diciendo, porque en ese momento creía que ya tenía todo perdido, que Jehová Dios no le estaba prestando atención, así como su esposo tampoco le prestó atención, ¿sí? Entonces ella también creyó que Jehová Dios tampoco le estaba prestando atención. Y sin embargo, después de decir todas estas cosas, vino y pidió. Y dijo, y si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, ¿sí? Seguramente Elí estaba a distancia, porque ahí dice que él estaba sentado en un lugar. Y pero dice que Ana hablaba en su corazón. Y no puede ser posible que Ana hablara tampoco en su corazón, ¿sí? En esta traducción. Porque sí hablaba, pero ¿por qué? Porque ella estaba hablando bajito. O sea, no tan duro, aunque tenía tan tremenda aflicción. Si ella hablara en su corazón, es que de su corazón salía esa aflicción. Aquí la traducción es que de adentro salía en su boca lo que ella estaba diciendo. No era que hablara, que estaba mentalmente orando. No, no es así. Es que de su corazón salía el dolor, ¿sí? Y se movían sus labios, claro, porque ella estaba así. ¿Sí? Y en esa angustia, en ese clamor, en ese quejido, ¿sí? Si estaba llorando abundantemente, era y largamente, y se está oyendo eso, es porque está haciendo una voz audible, tal vez no tan alta como se diría, ¿sí? No en un tono tan alto, pero que ella sí lo estaba haciendo, sí, ¿sí? Y dice que su voz no se oía, ¿sí? Para él no se oía porque es que él estaba sentado afuera en una silla, ¿sí? Pero dice que ella se hizo hacia allá, ¿sí? O sea, entró como al templo para poder orar, o sea, se hizo allá lejitos porque ella estaba mostrando esa aflicción. Y por eso él decía que él observando, dice que es la observación de él. La observación de él y la observación dice que ella movía sus labios y su voz no se oía. Por eso es que Eli la tuvo por ebria, porque él estaba a distancia. Pero eso no significa que no lo estuviera haciendo, ¿sí? No significa que ella no estuviera haciéndolo audiblemente. ¿Sí? Por eso es que cuando él ya vino a él, dice, entonces él le dijo desde ahí, le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirigiere tu vino, y de hecho un poco atrevido, ¿sí? Y ahí sí Ana ya, para contestarle a él, y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo una oración de veras, sino que he derramado mi alma, dice, delante de Jehová.
Esa es una oración de veras. Y ella se defiende un poquito y dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud, dice, la magnitud de mis congojas, ella lo hace ver que es enorme, que es muy grande su congoja, ¿sí? Y de mi aflicción he hablado, ¿sí ven? He hablado hasta ahora. ¿Ve? Y ha hablado, ¿a quién le habló? Al Padre, sí estaba hablando con el Padre, ¿sí? Estaba hablando, pero él a distancia, pues ya la estaba juzgando, que quién sabe qué estaba haciendo allá, esa señora ahí, qué tirada, qué le pasa, ¿sí? No, ¿ve? Entonces, pero Jehová Dios, que sí conoce el corazón y los pensamientos y las intenciones y conoce la aflicción del hombre, él la estaba escuchando, ¿sí? ¿Mm? Y por eso ya Elí cambia su posición y le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Sí ves? Te otorgue la petición. Petición. Ella sí estaba pidiendo con su boca. Pedir es hablar. ¿Sí? Cuando yo pido algo es porque hablo y digo y pido. No, si aquí me quedo callada, ¿ustedes me van a entender? No. No, señora. Entonces, pedir es hablar. Cuando uno viene y le piden, pues no sabe uno qué es lo que le están, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Mm? Hasta aún la persona sorda, la que no se dice sordomuda, porque tiene, siempre es, un sordo es sordo porque tiene capacidad auditiva, pero no necesariamente no es que haya un lenguaje para no comunicarse, siempre va a haber un lenguaje, ¿sí? En este caso de señas, o corporal, o definitivamente va y muestra qué es lo que quiere. Con todo y eso, la persona sorda, aunque no se escucha a sí misma, siempre, y se los digo por experiencia porque yo hablo el lenguaje de sordos, lengua de señas, ¿sí? Por eso digo, hablo porque esto es un lenguaje, ¿sí? Las señas es una manera de comunicación, pero la persona sorda tiene algo en específico que ella siempre, siempre, si ustedes los oyen, ellos son así, porque quieren comunicar. Y la persona que se ha relacionado con una persona sorda, siempre está haciendo un pasito, está haciendo las señas, te está hablando algo, te está diciendo algún pensamiento y la persona pregunta y habla, dice, ¿sí? Comunica y siempre está sacando así, así suavecito. Por eso es que no hay peticiones en el pensamiento. Siempre de lo que hay en el corazón, dice la escritura, que habla la boca. Alguna persona puede ir contra eso y decir, no, es que yo por mis pensamientos pido. Eso es falso, porque si usted, la neurolingüística siempre está conectada. Siempre está conectado lo que pienso, lo que se manifiesta, lo que siento y lo que digo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Por más que sea uno quiere meditar en alguna cosa, está, ay, yo voy a hacer esto, así, bajito, aunque sea bajito. Así, así, no, ¿sabe qué? Yo voy a como que hacer, sí, no sé si me escuchan, pero así pasito, yo, así voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Y uno dice, no, es que estoy pensando. Y realmente el pensamiento es lo que hay aquí en el corazón y sale por la boca. Siempre. Eso es una relación de salir audición. ¿Sí? Algo audible, algo que se oiga. ¿Mm? Entonces, por eso es falso y pregunten que uno no solamente, no, uno siempre está haciendo murmullo. Murmullo, sea murmullo, hay audible. Y la escritura no se equivoca, hay algo audible, ¿sí? Porque sea bajito o alto, siempre tiende el ser, la persona natural, a hacer vocablos,
Señor, sí, por favor, sí, es que yo necesito ir allí, sí. Y por eso es que uno ve tantas personas afuera que dicen, uy, no, pero esta persona habla sola. ¿Por qué? Porque uno cree que está pensando, cree que lo está haciendo por los pensamientos, pero oh, sorpresa, es la conexión neurolingüística que uno tiene. Y por eso es que siempre se hace audible. Ay, perdón, que me había quedado aquí con fe. Y por eso es que esta mujer haya gracia delante de Dios y porque primero pudo hacerlo con la llaga en su corazón, con el dolor, con la angustia, con la aflicción, ¿sí? Y al ser tan honesta, tan transparente y a venir con esa fe, ¿sí? De que Jehová Dios la iba a oír, o sea, botó todo el dolor, pero eso le ayudó a su fe y a pedir con fe y a poder recibir. Entonces, esta es la parte que me encantó de Ana. También debemos orar siempre y no desmayar. Seguramente también Ana, antes de ver aquí lo del juez injusto, también Ana eh, eh, ella estuvo orando, pidiendo, y tal vez en su momento tal vez no lo hizo con todo lo que lo hizo la última vez, ¿sí? Puede que sí lo haya hecho, o lo hizo con angustia, o lo hizo con rabia, o resentimiento, o rencor, resquemores, bueno, pudo ser, ¿sí? Pero también esta vez derramó todo lo que tenía y por eso pudo ser oída. Y también insistió, fue tan insistente que ya cuando se sintió, ya hasta que sintió paz, como nos ha enseñado nuestro pastor, ella hasta que sintió paz y ya no estuvo más triste, como lo vemos ahí, ¿sí? Y dice, levantándose de mañana, y ella dice, halle gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, porque ya cumplió o ya sintió, ya o sacó todo lo que tenía, ya se sintió mejor. Aquí en orar siempre y no desmayar, también está la viuda y el juez injusto, ¿sí? Aquí este ejemplo lo puso una hermanita que día aquí antes de ayer, y me pareció que bueno que lo haya colocado para que nosotros también estuviésemos viendo tremendo ejemplo del juez injusto que dice, también le refirió Jesús, dice que Jesús fue el que refirió una parábola sobre la necesidad. Él estaba enseñando, dice Jesús, enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y él dice, él ya lo estaba, se los hizo saber a ellos, la necesidad de orar siempre y no desmayar. No solamente lo hizo con el ejemplo cuando él se iba a orar, sino que le refiere esa palabra. Entonces ahí dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Sí? Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y él hace una comparación allí. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí también está haciendo, perdón, aquí está también haciendo eh, un reto, lo veo yo. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Los escogidos, según lo que dice Jesús aquí, son los que claman día y noche, ¿sí? No es que se dejó la oración para mañana más tarde, ay no, hoy no oré, ay no, hoy no me siento como para orar. No, dice sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderle? Lo que quiere decir es que si nosotros nos creemos que somos los escogidos de él, debemos estar clamando día y noche, debemos estar clamando todo el tiempo.
¿sí? De hecho, también una oración, como lo enseñaba el pastor, nosotros no es que vayamos y que estemos en el trabajo y entonces, no, jefe, es que me voy al baño, voy a orar. No, no, no. Clamar a él día y noche puede ser como el mismo murmullo o como el voz bajita, podemos seguir orando, ¿sí? Cuando estamos haciendo una labor, ¿sí? En un trabajo, a menos que se esté ocupando, pues, mi voz, digamos en este caso, pues no voy a estar orando y hablándoles a ustedes a la vez, ¿sí? Porque pues estoy ocupada hablando, ¿sí? Estoy ocupada expresando una enseñanza, ¿sí? Dando a conocer algo, ¿sí? Pero mientras me desocupe día y noche, yo puedo estar orando mientras voy en el bus, mientras me bajé, caminé hacia la empresa, ¿sí? Entonces, o al banco, caminé a la tienda, ¿sí? Entonces está clamando, dice, los escogidos que claman a él día y noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo hará justicia? ¿Cuándo dice ahí? Pronto. Pronto, muy bien, pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Mm? El Hijo del Hombre aquí podría ser, porque pues le estaba hablando a los judíos, que él volvería, porque se supone que el mismo Jesús es el que está enseñando, porque Jesús es el que está dando la parábola. Entonces uno dice, no, pues qué confusión, ¿cómo así? Entonces por eso a él los dejaba un poquito con el interrogante, no entendí, ¿sí? Pero es porque él ya les está enseñando, les estaba enseñando a ellos, a sus discípulos, a su pueblo, cómo debían venir a Dios, sí, con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, aquí en este punto es que siempre quiere decir día y noche, ¿sí? Y el Señor no se tardará en respondernos, aunque Él está haciendo como una comparación. Y porque hay un juez injusto que por fin responde, cuanto más Dios, que es bueno, ¿sí? Es como volvemos al mismo ejemplo primero que decía de la clase pasada, vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas, ahora cuánto más Dios, ¿sí? Y si ese hombre no respetaba a Dios, no respetaba a Dios, ni respetaba a ningún hombre, ¿sí? Hasta que por fin le hizo justicia, ¿sí? Entonces, como Él nos lleva, ¿cuánto más? Dios Padre nos va a responder, ¿ven? En este punto, ay, perdón, ay, no corrió. En este punto también encontramos que la oración de veras debe hacerse con humildad, ¿sí? De hecho, hoy el pastor tocó esta porción de la escritura en Segunda de Crónicas 20, 11 y 12. Bueno, todo allí, la narración de este evento, cuando el rey Josafat, que supo que un pueblo venía hacia ellos, estos pueblos venían contra ellos, y dice que era una gran multitud de pueblo, pero él siendo aún el rey, ¿sí? Dice que reunió al pueblo, dice, y se reunió los de Judá para pedir socorro a Jehová, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no sabían, dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Humildemente dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no podemos con ese pueblo. Nosotros no sabemos qué hacer. Si usted no nos ayuda, ¿qué vamos a hacer? Por eso la humildad es reconocer, ¿qué? ¿Qué es humildad? ¿Alguno que me conteste, por favor? Ingrid, Humildad es reconocer, o mi concepto es reconocer nuestra incapacidad, nuestra dependencia de Dios. muy bien, sí, señor. Así es. Entonces, humildad es reconocer nuestra incapacidad, que nosotros por nosotros mismos no podemos, que necesitamos la intervención divina. Y por eso a este varón es un gran ejemplo de humildad y aún el pueblo que también se humilló, ¿sí? Que dice que vinieron de todas las ciudades, porque aunque
ellos habían enfrentado otros pueblos, otras luchas, ¿sí? Ya vieron que aquí no les era suficiente. Y por eso ahí demostraron su incapacidad, pidiéndole a Dios y humillándose delante de Él para pedirle ayuda. ¿Y qué iban a hacer? Y Dios fue solícito en ellos y simplemente le dijo, no tienen que hacer nada, estad quietos, ¿sí? Y por eso, y estad quietos y ves la salvación que Dios hará con vosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Esa es la oración de veras, ¿sí? También esa humildad. Si nosotros queremos saber si estamos haciendo oraciones de veras, tienen que tener estos requisitos, ¿cierto? Para que sepamos que lo estamos haciendo de todo corazón. Y por último, también hay un gran ejemplo de humildad y de sinceridad que hizo Jesús, que eso lo vemos en Hebreos 5:7, cuando dice este verso, dice que, y Cristo, en los días de su carne, ¿sí? Estando en su humanidad, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué ofrecía? Dice, ruegos, por favor, súplicas, por favor, dice, con gran clamor. No era, ay, sí, Señor, mire, es que estoy aquí, sí, y entonces me siento como mal. No, él empezó a gritar, ruego, por favor, Padre, por favor, suplico, Padre, con clamor y lágrimas, dice, con gran clamor y lágrimas. O sea, que había gran clamor y grandes lágrimas al que le podía librar de la muerte. Padre, por favor, yo vine a hacer tu obra. Necesito, Señor, que usted no me vaya a dejar en el Hades. Necesito que usted no me vaya a dejar en la tumba. Por favor, Señor, Padre Santo, yo vine a hacer su obra. Yo sé que usted me ha enviado. Yo sé que usted dice de mí, Señor, que tengo que hacer, llevar la cruz y seguirlo, padecer por causa del pecado del hombre, pero por favor, líbreme de la muerte, no me vaya a dejar allá metido, no me vaya a dejar perder. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente, porque tuvo temor delante del Padre, porque le suplicó al Padre, dependía del Padre para poder hacer esta obra, ¿sí? Por eso es una oración desde el corazón, desde su llaga, ¿sí? Mostrándole su necesidad. Y tuvo súplica, clamor, lágrimas, ruegos, ¿sí? Si este ejemplo no nos sirve, ¿qué más podemos pedir? ¿Y por qué las oraciones no son respondidas? Aquí vemos varias cosas por las cuales las no son respondidas, ¿sí? ¿Por qué hay estorbo? Por no tener fe, ya dijimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por falta de perseverancia, porque ya vimos que debemos orar y no desmayar, ¿sí? Y orar sin cesar, orar todo el tiempo. Porque se pide mal, se pide para nuestras propias necesidades, para nuestros propios gustos, ¿cierto? Pero porque no hay necesidad. Por falta de perdón, porque acordémonos que decía, perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, ¿cierto? Entonces, si yo estoy diciendo eso es porque ya he perdonado, pero si no he perdonado, pues no puedo ser perdonada y mi oración no es respondida, ¿sí? Por falta de perdón no es respondida. Por no vivir sabiamente con la esposa, ¿sí? Dice que al hombre le dice que vivir sabiamente con ellas, ¿sí? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Entonces, el hombre aquí casado, si cree que una afrenta contra su esposa la deja pasar, tenga por seguro que sus oraciones están estorbadas. Hasta que usted no se ponga cuentas con su esposa, porque usted es la cabeza, porque usted es el sacerdote, porque usted es el ejemplo, ¿sí? Como le pasó a Adán, ¿sí? Entonces uno diría, no, pero es que ella comió. No,
como le pasó a Dani, vamos a ver más adelante con la ayuda de Dios. Entonces, por eso es que sus oraciones no son respondidas. Hasta que usted como cabeza en unidad, porque son uno, entonces se ponga a cuentas, perdone y pida perdón, entonces sus oraciones van a ser respondidas. Por no humillarse, como hablábamos, si se humillare mi pueblo, dice, si se humillare. Eso fue, esa es la advertencia inicial, si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, si se humillaren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, solo entonces, cuando hagan eso, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un entonces, ¿sí? Por no humillarse a la manera de Dios, entonces por eso también no son respondidas las oraciones. Y también por no orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pide como nos parece y no como Él quiere. Esta porción de las Escrituras está en 1 de Juan 5, 14, 15, que quisiera leerla, que dice aquí, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿sí? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es que aquí insistimos que es conforme a la voluntad de Dios. Con la ayuda de Dios, con el mismo Dios, por el poder de su Santo Espíritu, es que podemos pedir su dirección. No es a la manera nuestra. Si ahí dice que es a esta manera, si aquí hay unos principios que enseñó Jesús, si Jesús fue enviado para enseñarnos las doctrinas y mostrarnos el camino, porque es el único camino, es la única verdad y es la única vida que nosotros podemos tener al Padre, ¿sí? Yo añadí el único, ¿sí? Porque dice, Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Si esa es la única forma de venir al Padre, ¿por qué queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No es que a mí me funcione así porque es que esa palabra a mí no me parece. No, no es que le funcione o no le funcione, lo está haciendo mal. ¿Sí? Y por eso es que será juzgado, porque no se hace a la manera de Dios. Por eso le pasó a los escribas y fariseos lo que les pasó, ¿sí? Porque no lo estaban haciendo a la manera de Dios, porque tenían celo de Dios, como decía Pablo, pero no conforme a ciencia. No conforme a la ciencia de Dios, no conforme a la ciencia del poder del Espíritu Santo. Sí, tenían un celo ahí. No, es que estaban defendiendo a Jehová, y estaban defendiendo sus tradiciones, y estaban defendiendo el Sanedrín y el concilio y todas estas cosas. Pero Dios estaba por fuera, porque lo estaban haciendo a su propia forma. Y ni siquiera se acordaban de las palabras de la profecía, ni los profetas, ¿sí? Que ya habían sido escritos. Y defendían y se ensañaron en eso y se quedaron ahí enganchados de tal manera que pues así Dios quiera que no nos pase, para que no lo hagamos a nuestra propia forma, a nuestra propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. También tenemos las oraciones no son respondidas por afanarnos, ¿sí? No os afanéis, ¿sí? Por eso dice, como dice el pastor, dice, si se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? ¿Sí? Entonces, si ya sabemos que que todo aquel que pide recibe, y que sigues las instrucciones del mismo Jesús, que si pide al Padre en el nombre de Jesús, Él hará. Entonces es tan sencillo como eso. En el momento que yo abro mi boca, cuando voy a hacer una oración, es porque sé a quién le estoy pidiendo y en qué nombre
¿Y por qué será respondida la oración? Porque ahí dice que el que pide, recibe. Entonces, en el momento que yo abro mi boca es porque oro para recibir, ¿sí? Al Padre en el nombre de Jesús y porque he cumplido los requisitos y las advertencias que se me han dicho, ¿sí? No lo haga así. Estoy perdonando, estoy pidiendo bien, estoy teniendo fe, ¿sí? Me estoy afanando, estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, se está viviendo sabiamente con la esposa, ¿sí? ¿Por qué? Y por último, porque no se respondían las oraciones porque las oraciones tienen sentidos opuestos, ¿sí? O como dicen algunos, son ambivalentes, el sentido opuesto. Señor, sánalo o llévatelo. O no, dámelo, regálamelo o dame para comprar. ¿Pero qué quiere? Al fin, ¿qué quiere? ¿Que se le dé para comprar o que quiere que lo regale? ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que ser oraciones específicas, ¿sí? Como ya vimos todos estos ejemplos y que el Señor nos ayude a hacerlo a la manera de Dios. Y por último, esta recomendación que dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es una palabra que nos insta a que perseveremos otra vez y no desmayemos. Velemos en ella. ¿Qué es velar? Es aún hasta estar despierto, constante. Yo no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que de pronto están durmiendo y se despiertan y de pronto están orando, ¿sí? Y ustedes no es que se hayan propuesto orar, pero de pronto están, sí, Padre, no sé qué. Sí, Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque, ¿sí? Y de repente se duermen otra vez y de repente vuelven sí, y eso lo trae el Señor. ¿Por qué? Cuando uno le pide espíritu de oración, Él lo hace. Él lo hace, mis amados, y yo les insto a que pidamos porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y para que podamos recibir y sobre todo en toda área. Si no lo sabemos, pues por eso le pedimos, porque no sabemos, sabe que no sé, Padre, pero le pido hoy. ¿Cómo lo hago? A su manera, enseñen. Y bueno, que esta palabra hasta este punto halle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón y quede allí sellada. Y hasta aquí, pues terminamos la parte de la oración del tema, el del tema inicial. Puede haber muchas cosas más, pero pues en este momento esto es lo que tenemos como enseñanza. Sí. Si hay alguna pregunta. Pasé toda mi carpeta de lo del trabajo al Drive. Amados, les ruego el favor que cierren los micrófonos que se está oyendo, por favor. Gracias. Y entonces, si hay alguna pregunta, me la dejan saber. ¿Alguna inquietud? Hermana, hasta ahora, en el caso mío, ok. Sí, todo perfecto. Gracias, Camilo. Señora, todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermana Claudia. Dios la bendiga. Una pregunta. Sí, ¿no hay alguna pregunta? ¿Sí hay alguna? Yo. Ah, bueno, diga. Se puede considerar, bueno, lo que he aprendido del Señor y a través de los pastores, y el pastor Israel, es que para poder orar, primero que todo, antes de orar como tal, debemos estar agradecidos. Y después de estar agradecidos y antes de pedir, debemos pedirle perdón, ¿sí? ¿Esos dos pasos anteriores se pueden considerar parte de la oración o son adicionales, son como una introducción antes de la oración como tal? Pues de hecho, no es lo que vimos como los pasos, lo que su merced dice, los pasos que vimos de primero pedir al Padre. Miren que ahí cuando Jesús dice, y vosotros decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, hay como un deseo de honrar al Padre. En ese momento, como ese preámbulo, ¿sí? El Señor, el Espíritu de Dios nos termina llevando a veces a ser agradecidos. Sí, Padre, gracias Señor, porque por este día, gracias, sí,
cuando ya nos hemos disciplinado, porque acordémonos que nosotros hemos aprendido casi, perdón que diga así, casi a las patadas, porque hubo un momento, yo lo digo por mí, ¿sí? Que uno veía al uno y entonces empezaba como a repetir lo que las otras personas decían. Eso me pasó a mí, no puede que a ustedes no les haya sucedido, pero yo, jovencita, sardina, pues yo veía que las personas decían X o Y cosa y yo quería imitarlo. Sí, porque yo no tuve así personas que me dijeran, mire, tiene que orar así, tiene que orar así y todo. Yo era a mí porque yo siempre anduve con adultos, me llevaban y entonces yo oía. Pero ya cuando uno toma el discipulado, cuando le enseñan, aquí, pues digamos en este caso dentro de la iglesia de Coab, que tenemos esta gracia y este favor del evangelio, entonces ya nosotros lo estamos haciendo a la manera de Dios. Por eso a la manera de Dios, cuando ya somos instruidos, el Espíritu de Dios sí nos lleva a ser agradecidos, ¿sí? O yo lo he experimentado así. Sin embargo, eso también es de obediencia de cómo aún el pastor, por la dirección del Espíritu Santo, nos ha instado a que seamos agradecidos inicialmente. ¿Por qué? Porque la gratitud nos lleva también a tener fe, ¿sí? A tener fe, a hacer ver para nosotros mismos, para testimonio a nosotros mismos que ya aconteció, que estoy agradecida por el sol, la luna, las estrellas, dormí, desperté, porque tengo alimento. Y cuando yo empiece a convocar otra vez mis peticiones, a expresar mis peticiones, entonces me ayuda a la fe, a creer que lo que pido va a venir más rápidamente, porque estoy siendo agradecido, ¿sí? Entonces sí se podría decir que dentro de la oración podemos incluirla, ¿sí? Pero ya es como una disciplina, ¿sí? Una disciplina que el pastor mismo, y gracias a Dios por el pastor, que nos ha animado, nos ha instado a que lo hagamos de esa forma. Sí, puede que a veces también de repente a lo último de la oración también le damos acción de gracias. Acordémonos que Timoteo dice, hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos nosotros. Y habla de acciones de gracias casi en lo último, ¿sí? ¿Sí? Entonces, primero hagan la petición y después de las gracias, ¿cierto? ¿Sí? En acción de gracias porque ya sabe que lo va a recibir. ¿Mm? Pero realmente tampoco es que sea la camisa de fuerza, por decirlo así, o el instructivo, por decirlo así, es al Padre en el nombre de Jesús, por el orden dado por Jesús. Porque es una doctrina ya escrita, ya es algo que ya ha sido establecido dentro de las Santas Escrituras. La gratitud es una añadidura, es algo por el cual yo en obediencia vengo a Dios, el Padre, expresándole lo que ha acontecido en mi vida durante ese periodo de tiempo, desde la última oración que hice hasta la que voy a nombrar en ese momento, ¿sí? Entonces, no, pues no te voy a decir que sí, que entonces métanlo ahí, pero sí deberíamos, desde el principio, ejercitarnos en la gratitud. Ejercitarnos antes de empezar a hacer los pasos de la oración como tal. Ya es una disciplina, es algo que yo debo añadir ahí porque no traíamos esa cultura, ¿sí? O yo les digo por mí, no sé ¿ustedes traían esa cultura de gratitud? Yo no la traía, ¿sí? Entonces, ¿la he aprendido? Sí, la he tenido que aprender y la he tenido que ejercitar. Entonces, ahí sí es un beneficio de la exhortación que el pastor Israel nos ha hecho y yo la he recibido porque cuando la he puesto en práctica y la he venido poniendo en práctica, entonces me doy cuenta que añade y me ayuda a la fe y que cuando ya voy a empezar a pedir, ¿sí? A hacer los pasos de la oración, entonces lo hago con más fe, ¿sí? Entonces, hermano José, no sé si quedó bien o di muchas vueltas, perdónenme. Muchas gracias. Sí, no, a su merced por la pregunta. A Jairo. Sí, yo es que José, perdón. Sí, qué pena. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Claudia, yo Sí. tengo una pregunta. Cuenta.
Cuando nosotros oramos específicamente por algo particular, bueno, el pastor nos ha enseñado que de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, así mismo debemos invertir tiempo en esa petición. Obviamente él también nos ha enseñado que a través de Jesús él ganó todas las cosas para nosotros. Sí. Ahí también va, obviamente, de acuerdo a la fe de cada uno, ahí es donde viene mi pregunta. Si yo oro específicamente por algo y obviamente me tomo el tiempo que requiere y ya, simplemente ya me da la paz, lo que tú nos decías ahora, Sí. ahí es suficiente con eso porque esa es mi fe, ¿verdad? Sí, señor. Ah, con eso es suficiente. Claro, pues, o sea, si esa es tu fe, claro. Sí, sí, sí. O sea, si ahí ya lo sentiste la paz, pues claro, no tiene por qué, o sea, repetirlo porque tú ya estás confiado de que va a venir. Tarde o temprano va a venir. Es decir, es que estaba, no sé por qué el Señor me estaba como guiando a ver si es que yo tengo aquí aquí Él nos quiere dar alguna respuesta. Y no, pero este es 9-7 o 7-9. Bueno, y entonces, en ese punto, claro que si tú ya lo hiciste y ya lo expresaste al Señor, si te vas a poner a estar dudando o a preguntarle a alguien, ah, mira, yo oré, ¿será que sí? No, pues ya ahí sí perdimos el año, sí, porque nada que ver, o sea, ya ahí boté la oración a la basura. ¿Sí? Pero cuando yo ya la hice convencida, sí, convencido o convencida de que ya me siento en paz, así no llegue, es decir, no llegó mañana, no llegó en 10 días, no llegó, ay, ¿será que sí? Pero si tú ya pediste, ¿qué es lo que hace que no la puedas recibir? Pues que empieces a dudar, que empiece uno a razonar, ¿sí? El enemigo número 1 de la fe es el razonamiento. Ahí perdimos el año. Perdimos el año y el empezar a dudar, porque es que ya lo necesito, es que ya. Y entonces pasa el tiempo, y si era tan ya, o sea, ¿cuál es el problema que no haya llegado? Porque seguramente puede llegar dentro de un mes, pero es que era ya. Pero si llega dentro de un mes, ¿uno no le da alegría? Uy, Claro. sí, súper, ¿sí? Entonces, Es que yo pienso que de pronto yo no sé si entendí mal, que de acuerdo a lo que yo necesite, a la magnitud de lo que necesite, así mismo, porque creo que el pastor en algún momento nos dio un ejemplo, pero en este momento no recuerdo cuál, que nos daba como un ejemplo de acuerdo a lo que tú necesites, así mismo debes invertir el tiempo en todo lo que necesites. Pero bueno, no sé, por eso la pregunta mía va de acuerdo a tu fe, ¿no? Porque si yo oro por algo grande, sabes que pues yo sí, trabajo con el tema de jugadores y estoy orando por la venta, de hecho ya le estoy dando gracias a Dios por la venta de los jugadores, entonces no significa que yo me tenga que quedar orando por X dinero de la venta de un jugador 6 meses. ¿Sí me hago entender? claro, No sí, significa el tiempo que tengas que quedarte orando porque es algo grande. ¿Sí me entiendes? sí. Simplemente tú lo crees, lo confiesas y ya empiezas a declararlo, así como tú dices, que así no lo veas, ya empiezas a declararlo y a dar gracias. Sí, sí, así, claro, ¿Sí? lógicamente, y de hecho, pues uno da pasos de fe, ¿no? Exacto. Creyendo pero sí hay que oír las advertencias. Cuando te están diciendo no, por ahí no, entonces ahí hay que frenar. Pero tú ya has pedido, porque hay cosas, hay trabajos como el tuyo en este caso, de otras personas también, que necesitan actuar, ¿sí? Necesitan dar el paso. Bueno, padre, si esto cierra la puerta de una, ¿sí? Que no, yo no me voy a poner a hacer algo que no es tuyo, ¿sí? Por favor. Entonces, si es tu voluntad que yo tenga que escoger a este chico, ¿sí? O a este señor, tenga que relacionarme, entonces que se abra la puerta. Entonces tú empiezas a dar los pasos de fe, porque hay que caminarlos, ¿sí? Y empiezan a darse. Cuando ya ves que no, pues, o que algo está estorbando, entonces ahí es donde uno tiene que ser más sensible y no insistir. No, pero es que ya di el primer paso, pero es que no, insistir, porque uno está diciendo en ese momento, deténme. Y si ya está viendo las advertencias, ¿para qué sigue adelante? ¿Sí? ¿Por qué insiste? Pero si está viendo las puertas abiertas, pues siga adelante. ¿Sí? Siga adelante. ¿Sí? Entonces, eso es de la sensibilidad, de pedirle al Señor sensibilidad en el espíritu para oír las advertencias.
porque esas son de las cosas que se necesitan casi de inmediatez, ¿sí? Ajá. No se puede poner a esperar hasta sécula seculorum a ver si trabajo o no trabajo, ¿sí? Si entonces, ¿será que el proveedor de allí me sirve? No, pues yo tengo que ir y mirar si el proveedor, este proveedor que me ofrece, el otro proveedor de allí, ¿por cuál me inclino, padre? Ah, bueno, entonces por tal. Entonces, que tal persona me dé el precio de 10% menos, por decir algo. Entonces ya sé que, no, don Pepito no, don Luchito sí, don no sé qué tal, entonces me escogí a don Luchito, ¿sí? Ujú. Porque De son acuerdo. cosas rapidín, ¿sí? Pero pues cuando nosotros tenemos otras opciones pues de pedir y esperar, bueno, pues entonces tampoco era que, ya, entonces se me acabó el mundo porque tenía que ser ya o ya. Pero pues nosotros como nos afanamos, pero tenemos es que creer. Por eso cuando me llama mucho la atención, cuando Daniel dice que él estaba orando, ¿sí? Y él estaba pidiendo y en ese momento dice que todavía tenía aún la palabra en su boca, él estaba pidiéndole al Señor, que él estaba pidiendo perdón, él estaba pidiendo por el pueblo y aún dice que en el momento dice que vino el ángel, ¿sí? Y Gabriel, el ángel Gabriel le dijo que ya había sido oído pues, después de 21 días, ¿sí? Pero viene y le afirma que en el momento que él hizo la petición, él lo oyó, pero hubo un problemilla allá, ¿sí? Allá entre los duros de arriba, ¿sí? Entre las fortalezas, y que se demoró 21 días para responder. Pero con todo y eso, Daniel no se desanimó. Pasaron 21 días para la respuesta. Dios le bendiga. Sí, ¿A señora, quién será? gracias, Clau. Sí. Gracias. Entonces, por eso es que tenemos que esperar un poquillo, ¿sí? También dependiendo la pregunta, ¿sí? La pregunta, la petición. Bueno. Ujú. Perfecto, Clau, gracias. Bueno, gracias al Señor. Que el Señor sea el que nos ayude de verdad, que nos ayude a afirmarnos en la fe, en ver las respuestas, en esperar, sí, en no perder la fe, que si tenemos un proyecto, pues que lo hablemos con el Señor. Si tenemos confianza en que otra persona va a estar unánime y junta con nosotros, entonces pidamos en unidad. Pero si creemos que no, como el pastor mismo me enseñaba alguna vez y entendí por qué. Dijo, yo le dije, pero pastor, yo pedí por esto y por esto y por esto. Bueno, entonces dije, y dijo, ¿y con quién más estaba hablando? Yo orando con tal persona. Y entonces, pero resulta que yo pensé que esta persona estaba orando por lo mismo y cuando me di cuenta no estaba orando por otra cosa y dijo, esos son los estorbos. Yo por lo general hago las cosas solo, ¿sí? Yo le pido al Señor y de acuerdo a mi fe, pues lo recibo. Eh, entonces, en ese punto, alguien me preguntó que si había dejado tarea. Estábamos leyendo el recorderis de la oración para recordar, que decía vamos a recordar para no entrar a la clase y devolvernos. Entonces, alguien que me escribió aquí, perdón, que es la respuesta que tengo para dar. Y entonces, él decía que si estamos en unidad verdaderamente, si estamos unidos y estamos en un solo pensamiento y sabemos qué es lo que estamos pidiendo, bueno, vamos a pedir porque el Señor nos provea y que traiga, por decir algo, un dinero aquí a la casa. No, pero entonces esta persona sí dice, sí, estamos orando porque el Señor nos provea y nos traiga el dinero. Pero la otra, no, Señor, por favor, entonces si no nos traen el dinero, dinos a dónde ir. No, pues ya se cambió todo el contexto. Por eso tiene que ser unánime y juntos, de común acuerdo. No es que le añada más. Como el pastor nos ha venido enseñando. Si la hermana decía, ore.
Y él ponía un ejemplo de él mismo, decía que venía una hermanita siempre y le dice, pastor, ore por mí que estoy enferma. Ay, hermana, que sea sana en el nombre de Jesús. Y dice que la hermana se iba y se empezó a ir. Al principio no le decía nada y después ya se fue muy de mal genio. Y entonces dijo, ¿pero qué le pasa, hermana? Y dijo, no se ponga brava. Dijo, pero pastor, yo siempre que le digo a usted que ore, usted me dice que sea sana en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted ore. Entonces dice que el pastor ahí entendió lo importante que es seguir como el conducto, ¿sí? Lo importante que es oír la necesidad y que las dos personas estén de acuerdo. Dice que cuando entonces él estuvo de acuerdo con ella y hizo lo que ella quería en su momento, porque esa era su fe, que orara. Cuando él oró con esa sabiduría de Dios y por teniendo en cuenta las palabras de ella, entonces en ese momento fue sana. Antes no fue sana, pero si nosotros no tenemos unidad, ¿sí? ¿Con quién vamos a orar? Es mejor hacerlo solos y esperar que el Señor obre y que el Señor nos ayude a mantenernos en esa fe. No es fácil la fe se añade, el Señor añade a nuestra fe esa virtud para esperar, para la paciencia, ¿sí? Para la piedad, para todas esas cosas, y el afecto fraternal, dice, todas esas cosas que vienen a partir de la fe, eso es lo que Él añade. Él nos ayuda a mantenernos ahí, y la fe crece a partir también de oír las escrituras, de estar mirando, de estar escudriñando, de estar viendo los ejemplos, de ser como el hermano Jairo hizo la intervención, de tener la gratitud, pero eso tenemos que ejercitarlo, porque tendemos muy fácil a meter el razonamiento, y cuando metemos el razonamiento perdimos el año. ¿Y será que sí? ¿Será que orar mal? ¿Será? ¿Cuál será? ¿Será nada? ¿Por qué? Porque ya lo dije, si ya lo pedí así. Y si no, entonces planifique bien la oración, ¿sí? Planifíquela antes de hacerla, para que no haya duda. Y esa mismo que va a pedir, escríbalo de tal manera que no se le olvide que lo que pidió era eso, no pidió otra cosa. Y si lo va a hacer 2 o 3 veces, pídalo de la misma forma, para que no haya contradicción y podamos recibir. Entonces, bueno, mis hermanos, pues hasta este punto, con la ayuda de Dios, ahí terminamos la oración. Vamos a adelantar un tricito de lo que es la Biblia, porque pues esa fue la indicación que inicialmente el pastor nos dio, de que compartiéramos la oración y después lo que es la Biblia. Y de ahí en adelante, pues seguimos con la parte de lo de la ¿qué? ¿Ya se ve? Señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, después seguimos con lo que viene del convencimiento de pecado y convencimiento de juicio, de acuerdo a la cartilla. Sí, yo no les pregunté si ya tenían la cartilla de nacer de nuevo, de primero lo primero, perdón. De nacer de nuevo, lo primero, hermana, Sí. esa sí la tengo. Sí, Sí, señora, sí sí la la tengo. tenemos. Yo Ah, también, hermanita. Sí. Entonces No, la yo no la idea, tengo. ¿no? Yo no la tengo. No, puede ser que por el grupo, entonces nos dejan saber, o por el grupo de 3000 obreros, si la pueden adquirir. Pues la hermana Verónica estaba haciendo, dice que al que le haga el pedido, ellos la envían. No me acuerdo bien si está como a 13,000 pesos, no sé, y ellos le hacen, ustedes le hacen el pedido si la necesitan, y ellos los envían a sus casitas, y se ponen de acuerdo cómo es ahí la adquisición de ellos por 3000 obreros, o por esta también está el chat de nosotros, sí, del grupo 6, y la pastora Verónica seguramente allí lo estará viendo, y de esa manera pues recibirá su solicitud. Bueno, para que cuando empecemos a hacerlo, empecemos a diligenciarla en casa, ¿sí? A la par, para que vayamos aprendiendo y recapitulando los conocimientos, que es muy importante, porque eso es de acuerdo a las escrituras. No inventa nada, sino nos lleva a todos los versículos. Nos lleva a confrontarlo con las mismas escrituras. Bueno, entonces vamos a tomar los 20 minutos que nos quedan y vamos a ver la Biblia, ¿sí? La Biblia, también conocida como Escrituras, Sagradas Escrituras,
ley de Moisés, los profetas y los salmos. Las escrituras es el término que usó Jesús en Mateo 21:42 y Marcos 14:49, cuando él hablaba de que se tenían que cumplir esas escrituras, que ahí en las escrituras, si ellos escudriñaban las escrituras, para que los apóstoles, los discípulos, aún los escribas y fariseos, él siempre los trató de llevar a las escrituras, ¿sí? Para que cayeran en cuenta de las cosas que estaban diciendo. Por eso ellos a veces también se sentían afrentados y confrontados, porque pues él, como lo veían como poca cosa, pues él decía, y este señor, ¿por qué nos viene a mandar a ver las escrituras si es que nosotros ya las aprendimos, ¿no? También se llaman Sagradas Escrituras, es el término usado por Pablo y otros apóstoles, cuando en las Sagradas Escrituras dice que en ellas está la vida eterna, ¿cierto? También ay, perdón, que es que no quiero hablar así como a la loca tolondra, perdóneme. Entonces es segunda de Timoteo 3:15. La idea es que si yo no lo encuentro, si alguno quiere participar y leerlo, entonces le agradezco. Y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso fue lo que expresó Pablo en su momento. También vimos la anterior en Mateo, ¿qué se me hizo? Mateo 21:42, cuando habla que Jesús está exhortando a las personas, ¿cierto? Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí él estaba expresando y él dijo que se llamaban las Escrituras, ¿sí? También en Marcos 14:49, él hace saber, también habla como las expresa, no dice la Biblia, pero sí las Escrituras. Marcos 14:49 también nos dice así. 47. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Por eso él usó ese término a lo que se llamaría la Biblia. De hecho, la Biblia es el contexto completo, ¿sí? Del libro. También le dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que también fue un término usado por Jesús cuando él mismo dijo que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito, dice, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra Biblia viene del griego que significa libros o biblioteca. ¿Sí? ¿Cuáles son esos libros que forman este libro? Cuando hablamos de las escrituras que Jesús nombraba antes, acordémonos que no estaba, como él estaba ahí, todavía no existía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque él todavía no había sido glorificado, no había sido levantado del cielo, sí que menos estaba Hechos, ¿sí? Romanos, 1 y 2 Corintios, no estaban, porque no estaban los apóstoles, todavía no habían hecho la obra, ¿sí? Entonces el libro como tal, las escrituras de las cuales él hablaba, era de la ley y los profetas, ¿sí? Y esa ley ya los vamos a ver. Hay de esos libros que forman la Biblia, como la Biblia significa libro o biblioteca, entonces es un compendio de libros que forman ese libro, ¿cierto? ¿Cuáles libros son? Hay 39 libros del Antiguo Testamento que lo forman de Génesis a Deuteronomio, que son lo que se llama el Pentateuco o la ley de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Están 12 libros que llamaríamos históricos, donde está pues la historia del pueblo de Israel, el éxodo, el desarrollo de sus poblaciones, de las tribus, ¿sí?
que viene desde Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Josué pues siguió el camino de Moisés, ¿cierto? Los jueces son los que juzgaban al pueblo en su tiempo. Viene Ruth, pues habla de una mujer en tiempos difíciles que ha quedado sola y da un ejemplo de la redención, hace una comparación a la redención del pariente más cercano de esta mujer y de su nuera, ¿sí? Que quedaron solas y ayuda a ver como el mismo cumplimiento en cuanto a Jesús. Primera y Segunda de Samuel hablan del profeta Samuel, de la vida de él con el rey Saúl y el rey David, ¿cierto? Primera y Segunda de Reyes ya es cuando, ya terminando Samuel, ellos piden... bueno, en Segunda de Samuel, ellos piden reyes y ahí empieza el desarrollo de esos reyes de Israel y Samaria y de Judá y Jerusalén. Las crónicas, pues son todas las historias de estos reyes, lo que aconteció con ellos en su desarrollo. Esdras y Nehemías son hombres que escriben estos libros, registran después de la deportación a Babilonia, ¿sí? Este libro no está organizado tal cual, sino hasta Josué de Jueces, Primera y Segunda de Samuel. Bueno, hasta algunas crónicas. Bueno, aquí ya Esdras y Nehemías no viene el libro cronológicamente desarrollado, ¿sí? Sino porque Esdras y Nehemías viene en la cronología, pero de las crónicas de los reyes, o sea, de los reyes y de los reyes que también registra crónicas. Entonces pareciera que no tuviera una cronología como tal, o sea, un orden. Pero al unirse tanto Esdras a Nehemías en las crónicas, en los Reyes, perdón, en Primera y Segunda de Reyes, o terminando Crónicas, ahí se cuadraría. Por eso es que a veces se vuelve confuso, porque como habla de los reyes de Israel y Samaria y los reyes de Judá y Jerusalén, pareciera una confusión, pero no, el libro está relacionado, es espectacular. Si uno tuviera el orden, el tiempo para escudriñarlo como tal, la relación es espectacular, espectacular. Esther también es una mujer que viene el ejemplo de la deportación a Babilonia. Ella no se devolvió de la deportación a Babilonia y se quedó con el rey de Persia, en este caso el rey Asuero, ¿sí? Entonces, no son libros que están fuera de lugar, todos los libros están relacionados en sí, ¿sí? Porque aquí, vuelvo y repito, aunque no tiene secuencia, pareciera secuencia cronológica como tal, sí están incluidos unos con otros. Están los libros poéticos o sapienciales o que tienen buen consejo, son el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿sí? Estos sí ya son como más de enseñanza y de instructivo. También tenemos los profetas mayores. Mayores se llaman porque tienen más contenido, no porque sean más importantes, sino porque hay más contenido en ellos. De hecho, están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones no es un profeta. Lamentaciones es el resultado de las lamentaciones de Jeremías, y perdón que aquí está como escrito mal, pues así venía la figura, de Jeremías, son las lamentaciones de Jeremías cuando el pueblo de Judá y Jerusalén es destruido, ¿sí? Entonces por eso él se lamenta y escribe este libro, llora sobre Judá y Jerusalén, porque él está ahí viendo la cuestión, los sucesos, por cuanto él advirtió a uno de los reyes, a uno de los últimos reyes, ¿sí? Le advirtió que iba a venir esa destrucción, pero el rey no prestó atención y a causa de eso entonces hubo la destrucción de Judá y Jerusalén, ¿sí? Estos, por ejemplo, estos profetas están incluidos dentro de estos reyes, dentro de estas crónicas. Ellos se manifestaron a varios de los reyes que estuvieron gobernando en ese tiempo,
¿sí? También Ezequiel y Daniel son libros proféticos que muestran las cosas que van a acontecer a este tiempo y son por los libros con los cuales nos hemos guiado. ¿Cierto? Estos hombres estuvieron en la deportación a Babilonia. Entonces, ellos también estuvieron en el final aquí del gobierno de los reyes. Pero son libros que están escritos, están en otro puesto, ¿sí? Y por eso a veces pareciera que estuvieran desligados el uno del otro, pero no. Ellos estaban incluidos con estos reyes y estas crónicas, ¿sí? Pero lo leemos aparte. También tenemos los profetas menores, que son los profetas o libros que tienen menor cantidad de tema, ¿sí? Y en esos libros también hay profecías. Esas profecías nos han ayudado, nos han exhortado, pero estos profetas también estuvieron exhortando a los reyes de esa época. Estos profetas se fueron manifestando de acuerdo a los reyes que existían en su momento, ¿sí? Por eso uno los ve y ellos traían palabra, estos profetas traían palabra de advertencia o de dirección para los reyes que había en su momento, generalmente, bueno, pues uno dice generalmente, pero los reyes de Israel y Samaria, que fueron esas 10 tribus, ¿sí? Esas 10 tribus que quedaron en Israel y Samaria, que se apartaron de Jehová Dios. Varios de estos profetas vinieron a advertir el peligro y la desobediencia que tenían para con Jehová Dios. Y también vinieron algunos de estos también a los reyes de Judá y Jerusalén, que eran las 2 tribus, que en este caso era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Es una historia larga, aquí si ustedes están leyendo Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, es un reino dividido. Las tribus israelitas se dividieron en 2 a causa de la desobediencia de Salomón. Cuando Salomón pecó contra Jehová Dios, Dios dividió el pueblo. Dios dividió el pueblo en Israel y Samaria, donde gobernaban un hombre, empezó a gobernar 10 tribus y le quedaron solo 2 tribus por amor a David, a la promesa que Jehová Dios había hecho a David. Entonces le dejó la tribu de Judá. Y de a ella se unió la tribu de Benjamín, que era una tribu pequeñita, se unió a ella. Por eso él solo pudo gobernar la tribu de Judá y que venía del linaje de David. Y de ahí se desprende toda la historia del Antiguo Testamento, que es una historia magnífica, espectacular y que nos enseña muchísimas cosas. Uy, qué rápido se pasó el tiempo. Entonces, bueno, y terminemos y por último, los 27 libros del Nuevo Testamento, en los cuales está Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los evangelios, escritos por discípulos de Jesús, ¿sí? Los que testificaron y vivieron con Jesús, que son 4 libros. Están los Hechos de los Apóstoles, todas las obras que los discípulos y los apóstoles hicieron después de que Jesús fue glorificado, levantado al cielo. Y aquí los Hechos de los Apóstoles muestra cómo está el mover del Espíritu Santo en ellos. Es un libro histórico. También están las cartas paulinas, que son 13, que escribió Pablo, ya después de que fue llamado por el mismo Jesús, que se le apareció en el camino, y donde él trabajó arduamente y hubo iglesias por todos estos sectores, a los romanos, a los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón, que fueron estas personas, y él les escribía cartas para exhortar, para animar, ¿cierto? También están las cartas generales que él hizo a los hebreos, a Santiago, Pedro escribió unas cartas, Juan escribió otras y Judas, que eran más cartas de exhortación, ¿sí? Y de enseñanza para la dirección del pueblo creyente. Y el libro de Apocalipsis, que es el libro profético. Y ahí están todos los sucesos que van a acontecer en este tiempo y que los estamos viendo.
Entonces, mis hermanos, ya nos quedan, son las 11:59 y pues a este punto los dejo porque la vez pasada me llamaron la atención, tenemos que terminar puntualmente. La idea es no coger más tiempo del que debemos. Y bueno, con la ayuda de Dios espero que hayamos aprendido algo. Sin embargo, pues retomamos. Con la ayuda de Dios la próxima clase. No sé a ustedes cómo les ha parecido, si algo no está bien, si algo pues a ustedes les parece que falta, entonces me lo hacen saber, pero pues hasta aquí son las indicaciones que tenemos para el aprendizaje. Hermana, ¿Una pregunta? Sí. Hermana, una pregunta es, ¿usted nos va a enviar a nuestros correos estas diapositivas? Creo que esa pregunta se la hice la vez pasada, perdone. Sí, Es pero que no. sí, los hermanos que están encargados de la administración de 3.000 obreros, ellos están haciendo la grabación. Y así como la mandaron el domingo pasado, los hermanos hacen todo el proceso y la envían y la suben a YouTube, al canal de 3.000 obreros. Y ustedes de ahí lo pueden abrir. Sí, señora. Dios le bendiga. Es que Amén. no vi o sea, no sé si fue un error, un problema de mi computador, pero no vi ninguna de las imágenes que estabas compartiendo. Ah, caracoles. Santo Ni rey. una. ¿Ni una? Oh, Ni- por Dios. Solamente vi la primera imagen, o sea, con esa vi toda la clase. No sé si fue lo mismo para todos o solamente fue mi computador, la verdad. No sé, me dirán, los hermanos me Sí, dirán. aquí Nosotros sí también estamos viendo. Sí me invitó. Sí, ay, Ah, Sí, bueno, estábamos. listo. Entonces yo la reviso cuando tú pongas el audio, nuevamente lo peguen, entonces las puedo ver allí para poder tomar mejores apuntes. listo, con la ayuda de Dios igual en la próxima clase, Dios mediante, entonces retomamos y hacemos un repasito y ya, y la idea es terminar el tema para poder empezar también lo de la cartilla. Ya montando la clase como la vez pasada, yo las puedo tomar algunos apuntes. Muchas gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces les doy las gracias a todos, vamos a orar para despedirnos, si no hay más preguntas. Hermana, una Sí. pregunta. ¿Hebreos Sí. es parte de la carta de Pablo? ¿Están bien? No, la ¿O fue verdad es otro? que no se ha testificado que eso sea de Pablo y no se sabe cuál es autor todavía. Dicen, hasta los estudiosos dicen que todo es anónimo, pero se la adjudican a Pablo, aunque no está como tal, o sea, ¿cómo se le dice? Confirmado. comprobado. No se ha comprobado, exacto, no se ha comprobado que Hebreo sea una carta de Pablo. Entonces, es autor, en este caso diría uno que autor anónimo. ¿Mm? Sí, señor. Pero entonces, por la forma del escrito, decían que era Pablo, por la forma en que él o sea, por la forma en que está escrita, desarrollada, narrada, ¿sí? Y las exhortaciones que maneja, entonces se le adjudicaba a Pablo. Sí, señor. Entonces, pues, con mucho gusto. Entonces, bueno, entonces vamos a orar para despedirnos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, bendito Dios del cielo, Señor, por tu poder y tu gran nombre, Señor, para con nosotros, tu misericordia. Gracias, Señor, por haber estado aquí con nosotros, Señor, amado Dios. Ayúdanos, bendito Padre Santo, a recordar todas las cosas que hemos aprendido, a ponerlas por obra, en práctica, Señor bendito, y a podernos edificar en ti. Te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a todos en nuestras casas, Señor, a perseverar y no desmayar como aprendimos hoy, Señor amado Dios, y que por favor nos afirme, Señor, primeramente en la oración, Señor. Afírmanos en el creer, afírmanos en la fe, afírmanos, Señor, para poder recibir, Señor, Padre Santo, para que cuando oremos, Señor, podamos creer, Señor, que tú eres Dios bueno, Señor, y que nos das todas las cosas, Señor, en toda área, Señor, no que en una sí seamos más fuertes y en otras débiles, por favor. Equilibra, Señor, Padre Santo, ese creer, esa fe, Señor, afírmanos, Señor, por favor, y que aun cuando escudriñemos tus santas escrituras, Señor, crezcamos en esa fe del Hijo de Dios, en esos testimonios, Señor, Padre Santo,
en esas historias maravillosas, Señor, Padre, de cada siervo y cada sierva tuya, Señor, que esperó, Señor, en fe, con la certeza, Señor, de que tú estabas obrando para ellos. Así recibieran enseguida o aún se demoraran, Señor, porque dice que muchos, Señor, Padre, murieron y no vieron lo prometido, pero lo esperaron, lo saludaron de lejos, lo creyeron, lo visualizaron, Padre. Por favor, ayúdanos a permanecer allí, Señor, en esa fe inquebrantable, Señor, inconmovible, en el nombre de Jesús. Necesitamos de ti, necesitamos esa fe para poder agradarte, Señor, amado Dios. No que nosotros creamos que te estamos agradando, sino que verdaderamente te agrademos, porque sin fe tú dices que es imposible agradarte. Por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque solo tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, en lo que no conocemos, en lo que no sabemos. Tú nos capacitas, que si no tenemos, Señor, si no sabemos, Señor, que pidamos, Señor, y conforme a tu voluntad tú nos das, Señor, Padre, porque si tú nos das el Espíritu Santo, Señor, siendo bueno tú, ¿cuánto más nos darás otras tantas cosas, Señor, Padre mío, que te pidamos, bendito Padre? Gracias, gracias, Señor, bendito por ser nuestro Padre, Señor, por querer ser nuestro Padre y por querer ser que nosotros seamos tus hijos, Padre, y por querer llevarnos al reino de los cielos, como lo dijo tu Hijo Jesús, que quería que estuviéramos con Él, sentados con Él en el reino de los cielos, disfrutando de tu presencia y de su gloria. Te lo rogamos, que así sea hecho para todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y hasta que nos volvamos a reunir, guarda las vidas de cada uno de mis hermanos, su salud, su economía, sus trabajos, Señor, su alacena, su nevera, su despensa, sus familias, su parentela cercana y lejana, Señor, y ayúdanos a estar firmes sin fluctuar, bendito Padre. Guárdanos sin mancha y sin caída, en el nombre de Jesús, Señor, y protéjanos de todo mal y peligro, Señor, y síganos haciendo inmunes, Señor, o fortalecidos, Señor, Padre, de toda enfermedad y toda dolencia y todo virus, en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesús, con acción de gracia lo creemos hecho. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Pues sí, hermanos, entonces muchas gracias a todos. Gracias por haberse conectado. Espero que hayamos aprendido algo, que el Señor haya añadido a nosotros lo que nos faltaba el día de hoy. Y pues un gran abrazo. Amén. Muchas Dios te gracias. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, Dios les bendiga y que sigamos estudiando, ¿no? Bueno, chao. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Chao, chao. Bueno. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bendiciones. Igualmente para todos. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Amén. Muchas gracias. Amén, Gracias. hermano. Nos vemos con la ayuda de Dios. Amén.